La magnitud de la resistencia que el aire ejerce sobre el móvil es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez de este, de tal manera que dicha magnitud está dada por 4b cuadrada en newtons para b en metros sobre segundo, y denominando P a la resultante de las fuerzas motrices que lo impulsan, inciso A, obtener la magnitud de P. Inciso B, si la magnitud del avión se incrementa instantáneamente como efecto de un incremento instantáneo de la fuerza motriz, determinar la fuerza motriz requerida para producir un incremento del 10%. Inciso C, resolver el mismo problema considerando una pista horizontal rugosa con un coeficiente de fricción dinámica igual a 0.25. Inciso D, resolver el mismo problema con una pendiente longitudinal S igual al 2%, favorable y también adversa, y con el mismo coeficiente de fricción dinámica. Pues vamos a representar el diagrama de cuerpo libre. Fíjense, tenemos aquí la pista horizontal. Y vamos a suponer que está lisa. Está la pista y aquí se encuentra el avión. ¿No? Vamos a representar el diagrama de cuerpo libre. El avión tiene cierto peso. Este peso va a ser equilibrado por la fuerza normal, dada la horizontalidad del plano de la pista. Y además, tenemos aquí la resultante de fuerzas motrices. Tenemos aquí una fuerza de fricción y tenemos la resistencia que el aire ejerce sobre la aeronave. ¿Sí? Tenemos estas 5 fuerzas. Vamos a pensar que en el primer inciso la pista fuera lisa. Entonces, obviamente, pues no hay fuerza de fricción. La omitimos. Vamos a poner los datos del problema. El avión tiene un peso de 490.500 newtons, que son 50.000 kilogramos, es decir, 50 toneladas. Se mueve a una velocidad de 180 kilómetros por hora. Son 50 metros sobre segundo. ¿Sí? Tenemos que obtener la magnitud de la fuerza P. La fuerza P con la que el avión se mueve, como lo indica el enunciado. Voy a volver a leer esta parte del enunciado y dice: el avión se mueve uniformemente en línea recta. ¿Qué quiere decir esto, que se mueve uniformemente y en línea recta? ¿Qué movimiento tiene? ¿Rectilíneo uniforme? Rectilíneo uniforme, efectivamente. Por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a... Sí. Pero efectivamente, entonces vamos a plantear la segunda ley de Newton. A partir del diagrama tenemos que la suma de fuerzas verticales es 0. Por lo tanto, no se mueve verticalmente, ¿vale? Es obvio. Y la fuerza normal es la que equilibra al peso. Son los 490.500, ¿no? Y por otro lado, horizontalmente, escribimos suma de fuerzas horizontales. ¿Cuáles van a ser? Van a ser la fuerza motriz P. Fricción no la vamos a poner, puesto que estamos suponiendo que la pista, además de ser horizontal, es lisa, pues va a intervenir la resistencia que el aire ejerce. Esta resistencia está dada como 4 veces el cuadrado de la velocidad. Es la resistencia que el aire ejerce sobre la aeronave, que es también una fuerza de fricción. No es la fricción que se genera aquí entre las ruedas y el pavimento, sino una fricción que se genera con el aire, ¿no? Esta fricción F la estamos ignorando, por lo pronto, entonces tenemos estas fuerzas, ¿no? Y va a ser igual a 0. Masa por aceleración 0, pues nos da resultado nulo, ¿no? Entonces aquí tenemos que simplemente observar que la fuerza P es la que equilibra a R, es 4 veces B cuadrada, es decir, 4, y la velocidad es de
50 metros sobre segundo. ¿Qué nos da el resultado? 50 al cuadrado son 2.500 por 4, 10.000 newtons. Ahí en lugar de PSR, ¿no, maestro? ¿Cuál? No es R, no es R. Es R. Pero acá en 4B al cuadrado es R, ¿no? Sí, es R. Aquí está. ¿Ya claro? La fuerza P va a ser de 10.000 newtons, ¿no? Entonces, con esa fuerza P motriz, logramos únicamente vencer la resistencia que el aire ejerce, nada más. Hay fricción entre las ruedas y el pavimento y además el plano es horizontal, nada más, ¿no? Vamos a resolver el siguiente inciso. Dice, si la velocidad del avión se incrementa instantáneamente como efecto de un incremento instantáneo de la fuerza motriz, determinar la fuerza motriz requerida para producir un incremento del 10% de la velocidad. Vamos a calcular un 10%, la velocidad ya incrementada. Vamos a llamarle B'. Incrementada va a ser 1.10 veces 10% por la velocidad B. Entonces, 1.10 por 50 son 55 metros sobre segundo. Que traducidos a kilómetros por hora serían 180 más 18, son 198. Entonces aquí vamos a sustituir, nada más reemplazamos aquí. Van a ser 55. Y el resultado son 12.100. 12.100 newtons, ¿no? Con esa fuerza incrementada. ¿Cuánto es 12.100 en relación a 10.000 en forma porcentual? Estamos hablando de un 21% mayor. Entonces se necesita una fuerza P 21% mayor en relación a la que calculamos en el inciso, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Tiene alguna duda o comentario? ¿Todo bien? No, profe. No, profe, todo bien. Vamos a resolver ahora el inciso C, la que se propone una pista rugosa, que es algo más realista. Entonces dice, resolver el mismo problema considerando una pista horizontal, rugosa, con un coeficiente de fricción dinámica igual a 0.25. Vamos a anotarlo aquí, coeficiente de fricción dinámica 0.20. Entonces aquí sí va a aparecer la fuerza F, y sí va a intervenir. Entonces vamos a calcularlo, ¿no? Entonces tenemos que, fíjense, suma de fuerzas horizontales, tenemos obviamente la fuerza P menos la resistencia del aire menos la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza P es la que desconocemos, la resistencia del aire es 4 por 10 al cuadrado, no, 4 por 50 al cuadrado, sin la velocidad incrementada, y la de fricción es el coeficiente de fricción, que es 0.25 por la fuerza normal, que es la que equilibra el peso, que es 490.500, y todo esto es igual a 0, dado que el movimiento es uniforme. Por lo tanto, la fuerza P tiene que equilibrar a las otras dos, nada más, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza P va a ser igual, aquí tenemos 10.000, y tenemos otro término mucho mayor, ¿no? Que es 4.500 por 0.25, son 122.125. El resultado es de 132.625 newtons. Ya está. ¿No? Es decir, aquí en este caso, la pista sigue siendo horizontal, va a ser rugosa con este coeficiente de fricción dinámica, entonces la fuerza P tiene que equilibrar, no a componentes del peso, porque la pista es horizontal, sino que tiene que equilibrar a la resistencia del aire y a la fuerza de las ruedas
con el pavimento. ¿Sí? Nos da este resultado que es, en comparativa con este de aquí, es aproximadamente 13 veces mayor. ¿Sí? Para que vayamos sensibilizando. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario por lo pronto? No, profesor. Vamos ahora a resolver lo mismo, pero con la velocidad incrementada, que era de 55 metros por segundo. Pues aquí nos dará 12,100. 12,100. Entonces lo pongo aquí abajo, entonces tenemos 134,725 newtons, ya con la velocidad incrementada, un poco mayor a esto. Y pues sigue siendo aproximadamente casi 13 veces y media la que habíamos calculado en el primer inciso, que era de 10,000 newtons. ¿Sí que han entendido? ¿Alguna duda por lo pronto? Ninguna, profesor. Muy bien. Vamos ahora a resolver el mismo problema y ahora dándole pendiente a la pista. Pendiente longitudinal, tanto adversa como favorable. Adversa quiere decir que tiene inclinación en sentido ascendente, donde es adversa, justo que la componente tangencial del peso del avión se opone al movimiento. Y favorable, que es cuando es descendente, la componente tangencial del peso del avión, que contribuye al movimiento, ¿no? Vamos a hacer otro diagrama. Primero vamos a pensar ascendente, ¿no? Ahí tenemos el plano horizontal. La pista está aquí. Estoy exagerando el ángulo, obviamente, ¿no? Este es lo más significativo. Aquí está el avión. La clásica dinámica. Pues vamos a construir el diagrama del cuerpo libre. Entonces tenemos aquí en primera instancia la componente tangencial del peso del avión. Aquí aparece la componente normal del peso del avión, la fuerza normal. Aquí está la fuerza de fricción. Aquí está la resistencia del aire, que es fricción aerodinámica. Y aquí aparece la fuerza P motriz con la que estamos impulsando el avión. Obviamente, obviamente lo estamos moviendo en sentido ascendente. ¿Sí? Bueno, vamos a explicar lo siguiente. Tenemos aquí, si tenemos una pendiente longitudinal, la denotamos con la letra S. Vamos a suponer que es del 2%. Ese 2% lo expresamos de manera decimal, es decir, es 0.02. Vamos a explicar este concepto. Entonces, si representamos aquí un triángulo rectángulo, cuyo cateto horizontal es obviamente la horizontal local, la hipotenusa es el camino que estamos siguiendo, la pista o la vía férrea o la carretera, lo que sea. Aquí vamos a tener un cierto ángulo teta. Aquí tenemos una longitud de la hipotenusa, que es una longitud L que vamos a recorrer, la distancia L que vamos a recorrer. Y L vamos a llamar L' a la proyección horizontal de L. Y llamémosle delta al cateto vertical, que es el desnivel. Vamos a ascender o descender. Entonces ahí vemos fácilmente que la tangente del ángulo teta, cateto opuesto, que es el desnivel entre la adyacente, que es la proyección horizontal. ¿Sí? Esa tangente del ángulo teta es precisamente la pendiente S. Que vamos a pensar que fuera del 2%, o sea, 0.02. Por lo tanto, de ahí podemos calcular el ángulo teta. El ángulo cuya tangente es 0.02. En general va a ser el ángulo cuya tangente es la pendiente. Si conocemos la pendiente en forma porcentual, la dividimos entre 100 para obtenerla en forma decimal, y obtenemos aquí un número. Pues el ángulo, este es el ángulo cuya tangente es este número. Ya lo calculamos.
Ya calculado este ángulo, podemos determinar las componentes normal del bloque o del avión. ¿Sí que ha entendido? Vamos a hacerlo entonces, ¿no? ¿Sí que ha entendido esto? ¿Tiene alguna duda o comentario? Lo mismo si la pendiente, si la pista tuviera pendiente descendente. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Tiene alguna duda o comentario al respecto? ¿Está todo bien entendido? No, pues todo bien. A partir del diagrama de cuerpo libre vamos a poner una suma de fuerzas en Y. Entonces vamos a tener suma de fuerzas en Y, que obviamente es 0. Tenemos menos WY más N. WY es el peso por el seno del ángulo. Lo vamos a calcular primero el ángulo, ¿no? Con esta pendiente, ¿no? Pues beta es el ángulo cuya tangente es 0.02. Decimos que la pendiente es del 2%. En este caso nos da un valor de 1.146 grados. Estoy exagerando la precisión para que tengamos menor margen de error, ¿no? Ya está calculado el ángulo, ¿no? Entonces tenemos aquí menos WY, que es el peso por el coseno del ángulo, por coseno de 1.46. Aquí está. Más la fuerza normal, igual a 0. Donde obviamente observamos la fuerza normal irá a la componente del peso del avión. Va a ser el peso por el coseno del ángulo. Voy a ponerlo aquí, el peso es 490.500 coseno de 1.6 grados. La fuerza normal ya tiene algún resultado, ¿no? Tenemos coseno .146 por 490.500. 190, ¿no? 190.402, ¿no? Vamos a calcular suma de fuerzas en X, que son las horizontales. Entonces tenemos P menos WX menos la fuerza, falta de fricción, ¿no? Bueno, vamos a calcularlo. Menos la de fricción y menos la resistencia del aire. Vamos a calcularlas acá, ¿no? Entonces tenemos P, la desconocemos. Sí, la fuerza P tiene que equiparar a las otras tres, necesariamente, ¿no? WX es el peso. En tus notas está como mal. ¿Cómo qué? Como que lo repitió cuando es al adverso y cuando es ascendiente. Bueno, ahí está. Yo lo corrijo. Sí, tenemos el peso, 490.500 por el seno del ángulo. Aquí está. Esa está, ¿no? La de fricción, coeficiente de fricción 0.25 por la fuerza normal. Me indicas el error, ¿no? No es que acabe, ¿no? Menos la resistencia del aire, es 4 por 50 al cuadrado. Ya está. Entonces, la fuerza P tiene que vencer a las otras dos. Aquí está la tangencial del peso del bloque, la fuerza de fricción, y aquí resistencia del aire. Tiene que vencer a las otras dos necesariamente. El resultado es de, bueno, todo esto igual a 0, obviamente, ¿no? El resultado que arroja es que la fuerza P es de 142.410 newtons. Un pendiente adverso.
Componente favorable, pues, obviamente va a ser menor. Voy a poner aquí los resultados para que después concluamos. Pendiente adversa, la fuerza P fue de 142.410 newtons. Voy a ponerle pendiente adversa. Es ascendente, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a calcular ahora con pendiente favorable. El diagrama obviamente cambia. ¿Qué va a cambiar aquí? Fíjense, voy a borrar esto de aquí. El diagrama va a cambiar. Entonces tenemos el plano con inclinación descendente, donde la pendiente es favorable. Aquí está la horizontal, aquí está la pista, el ángulo. ¿Qué parece el avión? ¿Cuáles van a ser las fuerzas? Aquí tenemos la componente WX, que ahora es favorable. Aquí aparece WY. Aparece aquí la fuerza normal, la fuerza P, la fuerza de fricción y la resistencia del aire. Va a ser esto prácticamente lo mismo. La única diferencia es que esta fuerza va a ser positiva. Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Ya, nada más es la única variante, ¿no? Entonces, la fuerza P que se obtiene con pendiente favorable, voy a ponerla aquí, que obviamente va a ser menor, resulta de 122.790 newtons, es decir, casi 20.000 newtons menor. Voy a poner aquí el resultado, ¿no? La fuerza P resultó de 122.790 newtons con pendiente favorable. Es decir, en la descendente. Y ya está. ¿Qué diferencia hay entre esos? ¿Qué diferencia numérica hay en esos dos resultados? Tenemos 142.410 menos 122.790. Son 19.620 newtons. Cocidos a kilogramos son 2.000. 2 toneladas de diferencia, que no son nada despreciables. ¿Sí queda entendido? ¿Tiene alguna duda? Perfecto. Nada más que en el resultado, profesor, de la pendiente favorable, le puso 127.000. Las notas. Sí. Eso es lo que me habías comentado hace rato, ¿no? Qué bueno, te lo agradezco. ¿En qué página viene? Viene en la 46. Con 46 lo voy a corregir al rato de paso, ¿no? Página 46 lo voy a anotar y te agradezco mucho tu observación, ¿no? Muy bien, nada más eso, ¿verdad? ¿Era nada más eso o hay algo más? ¿Hay algo más? Vamos a hacer estos problemas, ¿no? ¿Tiene alguna duda al respecto? No, profe. ¿Todo bien? Vamos a revisar otros problemas. Bueno, hay unos problemas para que los hagan de tarea, similares y con algunas variantes. Ahorita les explico, ¿no? Vamos a enfocarnos a los problemas que ustedes van a hacer para la tarea número 2A, similares a los del avión. Les voy pasando, les voy dictando la información, tengo aquí la foto. Se las paso y váyanla viendo, ¿no? Sería la tarea 2B, ¿no, profe? No, 2A. Es 2. Ah, sí, 2B. Nos había dicho que ya, Sí, bueno, sí. ya habíamos empezado la 2B con el... Sí, 2B. Sí, tienes razón. Viene la 2B y después sigue la 2C. A ver, fíjense. ¿Ya les llegó la foto? Sí, profe. Ahí está un avión ahí con la pista con inclinación descendente. Pues vamos a considerar la siguiente información. El peso del avión va a ser de
newtons, que son 100,000 kilogramos, o sea, 100 toneladas, ¿no? Vamos a considerar un coeficiente de fricción dinámica igual a 0.28. Sí, el de aquí era 0.25, ¿no? Vamos a considerar una pendiente S del 3%, adversa y favorable. Y vamos a generar un movimiento rectilíneo uniforme. Y el avión va a desarrollar una velocidad de 200 kilómetros por hora, que equivale a 720 metros sobre segundo. Y sea R la resistencia que el aire ejerce sobre el móvil, igual a 4 veces la velocidad al cuadrado. Eso en primera instancia. ¿Sí? Van a ser los problemas 1 y 2. ¿Sí? Los problemas 3 y 4 del mismo avión vienen indicada la información del lado izquierdo de la fotografía y vamos a darle un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde vamos a hacer que la fuerza P, lo que se va a determinar es la fuerza P motriz, en los 4 incisos, ¿no? En los 4 problemas, ¿no? Entonces, en los 2 primeros, movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante de 200 kilómetros por hora, que son 720 metros sobre segundo. Y los problemas 3 y 4, o inciso C y D, como sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde vamos a obtener vamos a hacer que el avión recorra 3 kilómetros en un tiempo de 45 segundos. Y vamos a calcular la aceleración, la fuerza P requerida para que se tenga ese movimiento, que va a ser rectilíneo uniformemente acelerado. En los 4 incisos vamos a calcular la fuerza motriz requerida. Repito, en los incisos A y B, movimiento rectilíneo uniforme con pendiente adversa en el A y favorable en el inciso B. Y en el inciso C, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con pendiente favorable en el inciso adversa y favorable en el inciso D. Y ya está. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda o comentario? ¿Está todo bien? Son los ejercicios 7, 8 y 9, ¿no? ¿O de cuáles? No sé qué números sean, ahí vayan los numerados, ¿no? Para hacer para la tarea número 12. No es cierto, la 2B, ¿no? La 2B. Muy bien, ¿algún comentario? Y profe, los que están en las notas, quizás van igual en el 2B. Es que hay 2 problemas en las notas. No hagan estos que les acabo de decir. A los de las notas no. No. Okay. No, estos están mejor, ¿no? ¿Con qué incisos dijo? ¿Con los del 2 y 3 o cuál? A ver, les voy a repetir nuevamente. Este es un problema, no sé qué número sea, va a tener 4 incisos. El inciso A va a ser con movimiento rectilíneo uniforme y con pendiente adversa. Inciso B, movimiento rectilíneo uniforme con pendiente favorable. Inciso C, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con pendiente adversa. Inciso D, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con pendiente favorable. Nada más. ¿Comentario? Está fácil, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la que calculemos en función de que queremos que el avión se mueva 3 kilómetros en 45 minutos. Nada más. ¿Eh? ¿Una duda, comentario? Muy bien. Para todos utilizamos la misma coeficiente de fricción, profesor. Bueno, sí, es el mismo, ¿no? Para todos los incisos. Pensemos que sí, se mueve, el colegio se mueve, es dinámico. El dinámico es 0.28. No hay start, bueno, no hay. Porque con los datos de la imagen, ¿verdad? Sí, hay menos. ¿No? Coeficiente de fricción que interviene es el dinámico, ya sea con movimiento rectilíneo uniforme, con movimiento rectilíneo uniforme. Porque el avión se está moviendo al final de cuentas, ¿no? Entonces esos datos son generales para los 4 incisos.
Así es. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Pero aquí hay otros problemas también para la tarea. Problemas adicionales. Ya después vamos a pasar a ver el siguiente tema, que es coeficiente de fricción equilibrante. A ver, ahí les va un problema, el número no sé cuál sea, es el siguiente, el inmediato posterior al del avión. Se tiene un bloque en un plano inclinado. Les paso los datos, ¿no? El bloque va a ser empujado por una fuerza P paralela al plano inclinado, con un coeficiente de fricción estática de 0.28. Peso del bloque, 490.50 newtons. Y ángulo, 20 grados. Vamos a determinar la fuerza P necesaria para alcanzar el estado límite. Nada más. Repito, el bloque en plano inclinado, el bloque es empujado con una fuerza P paralela al plano del movimiento, coeficiente de fricción estática, 0.28, fuerza del peso del bloque, 490.5 newtons, y ángulo 20 grados. O sea, el bloque en este caso pesa 50 kilos, ¿no? ¿Comentarios? ¿Eso es de tarea? Sí, todo esta tarea. Para igual a 2B, ¿verdad? Prueba siguiente, vayan anotando. Prueba número siguiente. Con la misma información del problema inmediato anterior, vamos a aplicar una fuerza P dinámica igual a la fuerza P del estado límite incrementada en un 50%, ¿no? Entonces la aplicamos por 1.5, ¿no? Nos da una fuerza P de dinámica. En este problema vamos a determinar, inciso A, el tiempo empleado en mover el bloque una distancia de 45 metros. Inciso B, la distancia X que se moverá el bloque aplicando la fuerza PD durante un tiempo de 7 segundos. En ambos incisos calcular las respectivas velocidades. ¿Cuánto dijo de tiempo en el inciso B, profesor? 7 segundos.
Y en ambos incisos calcular las respectivas velocidades. Y obviamente en ambos incisos la fuerza PD se aplica de una manera continua. Ya está. ¿Una duda? ¿Puede repetir donde dijo que con la misma información del problema anterior? Es que ahí no... Bueno, lo voy a repetir completo, ¿no? Con la misma información del problema anterior, si ahora se aplica una fuerza PD igual a la fuerza P con la que alcanzamos el estado límite, ahora incrementada en un 50%. Determinar, inciso A, el tiempo empleado en mover el bloque una distancia de 45 metros. Y la correspondiente velocidad. Inciso B, la distancia X que se moverá el bloque aplicando la fuerza PD durante un tiempo de 7 segundos y la correspondiente velocidad. Entiende que la fuerza está aplicada al bloque de una manera continua. ¿Eh? ¿Hay dudas entonces? ¿No tiene una foto de los problemas? No. Lo tengo aquí en las notas en borrador, pero ya se los dicté, no es necesaria la foto. ¿Tiene alguna duda? No, ¿De cuánto era la fuerza PD, profe? Es que ya no alcancé a escuchar bien. La fuerza P hay que calcularla primero. Hay que calcular la fuerza P, el problema anterior. Que la fuerza P con la que alcanzamos el estado límite se calcula. Y después se le da el incremento indicado y se obtiene la fuerza PD. Y con esa pues, rebasamos el estado límite. El incremento era del 50%, dijo. Así es, efectivamente. Profe, ¿el peso del bloque era de 70 o de 50? 490.50 newtons. ¿Cuántos kilos son? Son 50, ¿no? ¿No? A ver, ya, ¿no hay dudas? No, profe. no, profe. Bueno, va un siguiente problema, ahí les va. Va a ser también bloque en plano inclinado, vamos a variar la información, ¿no? Va a ser un bloque más pesado y con un ángulo más pequeño. La idea es la misma, ¿no? Pues ahora vamos a manejar un ángulo de 5 grados. Ángulo de 5 grados y peso del bloque 981 newtons, que son 100 kilogramos. $981, ¿verdad? Coeficientes de fricción, el estático, 0.90 y el dinámico, 0.85. ¿Me podría repetir? A ver otra vez, ángulo 5 grados, peso del bloque 981 newtons, que son 100 kilogramos. Coeficiente de fricción estática, 0.90 y coeficiente de fricción dinámica, 0.85. Entonces, en el inciso A, vamos a determinar la fuerza necesaria para alcanzar el estado límite, la fuerza P.
Después ya vamos a rebasar el estado límite. Vamos a empujar o jalar el bloque con una fuerza P de dinámica igual a la fuerza P incrementada en una 10,000ª parte. Y de ahí sigue el inciso B. En el inciso B vamos a calcular el tiempo empleado en mover el bloque 300 metros, aplicando obviamente la fuerza PD de una manera ininterrumpida. Entonces, inciso B, vamos a calcular el tiempo empleado en mover el bloque 300 metros y la velocidad alcanzada en ese tiempo. Inciso C. Inciso C, vamos a determinar la distancia que habrá recorrido el bloque en un tiempo de 40 segundos y la velocidad alcanzada en ese instante. ¿En cuánto tiempo? 40 segundos. Determinar la distancia que habrá recorrido el bloque en un tiempo de 40 segundos y la velocidad alcanzada en el instante referido. En el inciso D, vamos a determinar el tiempo en el que el bloque alcance una velocidad de 23 metros sobre segundo. Y la distancia que haya recorrido en ese tiempo, ¿no? ¿De cuánto digo la velocidad? 23 metros sobre segundo. Calcular el tiempo en el que haya alcanzado esa velocidad y la distancia que habrá recorrido, ¿no? Ya acabamos. ¿Una duda? ¿Todos esos ejercicios para qué tarea? A 2B, ¿no? ¿No hay duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Es el penúltimo y es coeficiente de fricción equilibrante. Ya después veremos lo que es el siguiente tema, que es el último, es movimiento de partículas conectadas. Refiere a unas poleas, pues, ¿no? Ya con eso habremos concluido el capítulo 4, iniciaremos, digo, el 3, iniciaremos el 4, ¿no? Pues vamos a abordar el tema coeficiente de fricción equilibrante. Fíjense, pongan todo el mundo atención, ya vienen las notas, todo viene ahí, ¿ya? No anoten, ¿no? Fíjense, tenemos aquí el plano horizontal, el clásico, típico plano horizontal, y aquí está el plano inclinado. Lo pongo con inclinación exagerada para hacerlo más atractivo. Está aquí colocado un bloque, un clásico bloque, ¿no? Y no vamos a aplicar ninguna fuerza, es condición indispensable. Vamos a representar
las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos WX, es la componente tangencial del peso del bloque. Aquí tenemos WY, que es la componente normal del peso del bloque, y esta va a ser equipada por la fuerza normal, y aparece una fuerza de fricción que tiene sentido ascendente. Fuerza de fricción es el ángulo, ¿no? Repito, la condición es que no apliquemos ninguna fuerza por el bloque. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mover o no? ¿Qué creen ustedes? Le dan al asunto. No se mueve. A ver. Denle, váyanse acercando. Si está en equilibrio, entonces no se moverá. Sus fuerzas Bueno, están ¿qué va a igual pasar? cero. ¿Qué creen que pase? Depende del ángulo. ¿Que forzosamente se mueva o que no se mueva? Se va a mover dependiendo del ángulo y el peso. Eso no tiene nada que ver. O sea, ¿qué podríamos decir? Así de entrada, a priori, ¿qué podríamos decir? No se mueve. Se va a mover dependiendo de la fricción, ¿no? Se va a mover si el ángulo es mayor a 45 grados. No. En un principio no podemos suponer nada. O sea, obviamente no se va a mover hacia arriba, porque estamos partiendo de la premisa de que no estamos ejerciendo absolutamente ninguna fuerza sobre él. Es condición absolutamente indispensable. Por lo tanto, el bloque no se va a mover hacia arriba. Una de dos, o no se mueve o se mueve hacia abajo. ¿Cuál creen que pase así de entrada? No sabemos. Fíjense, vamos a hacer el análisis de estas fuerzas. O sea, así a priori, a simple vista, no podemos suponer, ni debemos suponer nada. Puede que el bloque no se mueva o puede que se deslice hacia abajo. Y de entrada no sabemos, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis de las fuerzas. Entonces tenemos que WX es la componente tangencial del peso del bloque, el peso por el seno del bloque. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Por otro lado, WY es la componente normal del peso del bloque, es el peso por el coseno del ángulo. Y esta fuerza WX pues, va a ser equilibrada por la fuerza normal. Suma de fuerzas en Y es cero, no se va a mover en dirección perpendicular al movimiento. Eso es evidente, ¿no? Lo que no sabemos es si se va a mover o no en dirección del movimiento, y que obviamente está del plano inclinado. Vamos a suponer que no se va a mover en dirección del movimiento. Entonces tendríamos aquí lo siguiente, suponiendo un sí condicional, suponiendo que suma de fuerzas en X es igual a 0, de aquí que se deriva, que se establece, pues que la fuerza de fricción tiene que equilibrar a la componente tangencial del peso del bloque, que es el peso por el seno del bloque. Pensando que no se mueve, ojo, ¿no? Aquí está la fuerza de fricción. Y por otro lado, sabemos nosotros como concepto, sabemos que la fuerza de fricción, aquí es igual, es el producto del coeficiente de fricción por la fuerza normal, donde la fuerza normal es la que equilibra a la componente normal del peso del bloque. Entonces nos queda fuerza de fricción igual a coeficiente de fricción, la fuerza normal es el peso por el coseno del bloque. ¿Sí? Entonces esto que está aquí es concepto, es un concepto general. Y esto que está aquí lo estamos estableciendo suponiendo que el bloque no se moviera y que obviamente con la condición de que no aplique ninguna fuerza. Entonces ya bajo estas circunstancias pues podemos igualar esto de aquí con esto de acá, porque se refieren exactamente a lo mismo, que es la fuerza de fricción. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que el peso seno del bloque, el peso del bloque por el seno del ángulo igual a coeficiente de fricción, peso del bloque por el coseno del ángulo. Y ahí despejamos algebraicamente el coeficiente de fricción. Nos va a quedar que es el peso por el seno del ángulo, peso del bloque, seno del ángulo, entre el peso del bloque, no del ángulo. ¿Qué observamos ahí?
el peso se cancela algebraicamente, nos queda seno entre coseno de la tangente. Es la tangente del ángulo. Entonces diremos que el coeficiente de fricción es la tangente del ángulo. Y le llamamos coeficiente de fricción equilibrante, donde lo ponemos mu con su índice E, aludiendo a que es equilibrante. ¿Sí? Luego con estas condiciones de no aplicar ninguna fuerza, ¿no? Y al θ, que es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, le llamamos ángulo equilibrante. Su índice E, y va a ser el ángulo cuya tangente es el coeficiente de fricción, que obviamente es el coeficiente de fricción equilibrante. Vamos bien hasta aquí, ahora entendiendo bien. Pero sigue la duda, ¿se va a mover o no se va a mover el bloque? Ahora les pregunto a ver si la tienen para que los incluya en la lista negra. Ahora, conceptualmente, ¿habrá otro coeficiente de fricción que sea distinto del equilibrante? El rugoso. Rugoso. Al rato me pasas tus datos, que no te paso la lista negra, ¿no? Por favor. Va a haber un coeficiente de fricción rugoso. ¿De qué depende? De la rugosidad, de las asperezas que hay. Entonces tenemos un subíndice R, que es el coeficiente de fricción rugoso. Se puede llamar real, pero no queda bien ese nombre porque los dos son reales. Entonces son el coeficiente de fricción equilibrante, que depende del ángulo, y es la tangente del ángulo. Y el otro es el coeficiente de fricción rugoso, que depende de la rugosidad, es decir, de paridades y asperezas que haya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace un cálculo aquí? Bueno, el coeficiente de fricción rugoso pues tiene que ser dato, lo investigamos, ¿no? Tiene que ser dato del problema. El otro dato es el ángulo. Entonces, si ya conocemos el ángulo, pues conocemos el coeficiente de fricción equilibrante. Entonces, ya conociendo ambos coeficientes de fricción, ¿cómo van a ser? Pues pueden ser iguales, pero pueden ser diferentes, puede ser uno mayor que el otro. Pues lo que tenemos que hacer es compararlos. ¿Sí? Y como resultado de esa comparación, vamos a ver si el bloque permanece en reposo o se desliza hacia abajo. ¿Sí me explico, no? ¿Bajo qué condición el bloque permanecerá en reposo? Si es menor o igual al coeficiente equilibrante. Efectivamente, el equilibrante, si va a ser suficientemente pequeño, digamos, vamos a suponer el bloque no se moverá, pensamos en que va a haber demasiada rugosidad, va a haber, no sé, el plano tiene de asbesto, cemento con incrustaciones de asfalto, camino empedrado, algo así, y con y ya, nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que el equilibrante sería suficientemente pequeño, quiere decir que el ángulo es pequeño, nada más. El peso no interviene para nada. Tenía que ser un ángulo pequeño, o suficientemente pequeño, ¿no? Entonces tenemos que si el coeficiente de fricción equilibrante es así, vamos a ponerlo así. El coeficiente de fricción, en caso contrario, ¿qué pasaría? Que el plano va a ser tendiendo a ser liso, un concreto acabado, muy bien pulido, con un ángulo muy grande, si va a haber movimiento. Si va a haber movimientos, tenemos que el coeficiente de fricción equilibrante va a ser mayor al coeficiente de fricción rugoso, y va a haber movimiento rectilíneo uniformemente aceptado, y obviamente en sentido descendente. En caso cuando son si condicionales, en caso contrario, si el coeficiente de fricción equilibrante es menor o cuando mucho igual al rugoso, no va a haber movimiento, va a haber reposo. Pues sabemos que el reposo es la ausencia de movimiento y es el equilibrio estático. Y ya queda así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular los coeficientes y compararlos y saber con calcular los coeficientes, compararlos, el resultado de la comparación nos determina el estado del bloque. Si está en reposo o si está en movimiento, rectilíneo uniformemente acelerado,
con sentido que obviamente es descendente. ¿Sí queda entendido? Pues vamos a resolver un problema con estas ideas, ¿no? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Pues vamos a resolver un problema así. Y vamos a después hacer lo siguiente. A ver, hacemos un problema con estas características. Es decir, conocemos los dos coeficientes, determinamos los coeficientes de fricción y verificamos el estado del bloque. Es decir, determinamos el ángulo equilibrante y verificamos el estado del bloque. Si es reposo o es movimiento. Sin aplicar ninguna fuerza. Ya después podemos aplicar una fuerza, y esa fuerza con la que empujemos o jalemos el bloque es suficientemente, es pequeña, pues no vamos y en relación a movimiento con sentido ascendente, con una fuerza suficientemente pequeña, no vamos a lograr nada, ni siquiera alcanzar el estado límite. El bloque se va a deslizar hacia abajo. Tenemos que después proponer otra fuerza mayor, con la que en relación al movimiento ascendente, por lo menos se alcance el estado límite. Después otra mayor, con la que se rebase el estado límite, que tenga un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y con sentido ascendente. Entonces vamos a plantear y resolver la primera parte. Entonces tenemos un bloque en plano inclinado. Vamos a pensar que tuviera un peso de 35 kilogramos, son 343.35 newtons, y con un coeficiente de fricción estática igual a 0.24. No se aplica en el bloque ninguna fuerza y vamos a determinar el ángulo equilibrante y vamos a verificar el estado del bloque. Voy a borrar y para que lo vayan viendo y no copien, ya vienen las notas, ¿no? A ver, pues tenemos aquí lo siguiente: el peso es de 35 kilogramos, que es de 343.35 newtons, y un coeficiente de fricción estática igual a 0.24. El coeficiente de fricción estática es el que va a intervenir siempre y cuando el cuerpo tenga movimiento. Dinámico ya cuando tenga movimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener los siguientes: suma de fuerzas. El diagrama pues ya está muy obvio, es el mismo que el anterior, sin aplicar ninguna fuerza. La fuerza de fricción pues va hacia arriba, ¿no? La suma de fuerzas en dirección del eje Y nos queda menos WY más la normal igual a 0. Pues la normal equilibra a WY. Es el peso. Y suma de fuerzas en X, pensando en el equilibrio, tenemos menos WX más la fuerza de fricción igual a 0, pensando en que no se mueva, no se desliza hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos que, obviamente, que la fuerza de fricción tiene que equilibrar a WX, que es el peso por el seno del ángulo, ¿no? El ángulo no lo conocemos, vamos a determinarlo. Entonces el ángulo, que es el ángulo equilibrante, es el ángulo cuya tangente es el coeficiente de fricción. Va a ser el ángulo cuya tangente es 0.24. Ya lo calculé y arroja un valor de 13.496 grados. Traducido hasta segundos, tenemos 13 grados con 29 minutos y con 46 segundos. Pongo tanta precisión para que después no haya, o sea, que el error que podamos cometer sea meramente numérico, no conceptual. Entonces ya podemos calcular las dos fuerzas, ¿no? Entonces la fuerza normal, ¿cómo va a quedar? Es el peso es 343.35 y por el coseno del ángulo,
por el coseno de 13.496. Y la fuerza de fricción, en este caso es el peso, 343.35 por el seno de 13.496. Ahí salen los respectivos resultados. La fuerza normal resulta igual a 333.869 newtons. Estoy exagerando con los dígitos, son milésimas de newton, son cosa de nada. Sin embargo, vamos a hacerlo así para que impida en el menor error posible. La fuerza de fricción resulta igual a 80.129 newtons. Vamos a calcular WX, ¿no? Profe, al hacer los productos, a mí me sale 343.59 en vez de 333. Espérame. Seno de 7.46 por 303.35. 860, no, también 333.869. Sí lo tengo bien. La fuerza no, fíjense. Vamos a calcular ahora la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Coeficiente de fricción 0.24, la fuerza normal es esta, 333.869, y arroja como resultado 80.129 newtons, la de fricción. Y la componente tangencial del peso del bloque, peso por el seno del bloque, esta tiene que ser igual a esta. Y es que hay equilibrio. Puede no haberlo, no sabemos todavía. Entonces tenemos aquí 343.35 por el seno de 13.96. Y arrojo resultados de, voy a calcularlo nuevamente para ver si me equivoqué en algo. Entonces tenemos seno de 13.496 y por 343.35 arroja 80.130. La fuerza de fricción pues prácticamente tiene ese valor, pues 80.130 newtons, igual a esta. Entonces hay equilibrio. Ahí va a haber una diferencia de 1 milésimo de newton. Es cuestión de gramos. No es nada prácticamente. Lo podemos despreciar y prácticamente podemos decir que bueno. Es decir, establecemos que la fuerza de fricción equilibra a la componente tangencial del peso del bloque. Dado la conclusión es la verificación del estado. ¿Cuál es el estado? Pues que el bloque permanece en reposo. ¿Sí? Ya está resuelta esa parte del problema. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Todo bien? ¿Bien entendido? Profe, ya vi en dónde me equivocó. Se equivocó cuando en vez de poner los 343.35 newtons, puso 353. Las notas. Ajá, en las notas. ¿Qué página? 51. Bueno, que me dices, te lo agradezco, lo voy a corregir. Es que los clásicos errores de dedo son una amenaza, ¿no? Pero bueno, así se aprende, ¿no? Bajos del oficio, ¿no? Bueno, está claro hasta aquí cómo va el problema, ¿no? Aquí lo único que hicimos fue determinamos el ángulo equilibrante y verificamos el estado del bloque, que fue el estado de reposo, nada más. Sin aplicar al bloque ninguna fuerza, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente. Ya rompiendo el esquema de que no apliquemos al bloque ninguna fuerza, ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a aplicar una fuerza con lo
lo vamos a empujar o lo vamos a jalar y lo vamos a deslizar hacia arriba. Tiene que ser movimiento en sentido ascendente, lo están requiriendo allá arriba los operarios, bueno, qué sé yo, ¿no? El movimiento tiene que ser hacia arriba. Entonces vamos a proponer primero una fuerza de 100 newtons, digamos, vamos a pensar que es relativamente pequeña y que en relación al movimiento en sentido ascendente no vamos ni siquiera a alcanzar el estado límite. Creo que se va a deslizar hacia abajo. Después, en primera instancia, ¿no? En segunda instancia, propondremos una fuerza mayor con la que alcancemos el estado límite, que va a permanecer en reposo, ¿sí? Y número 3, vamos a proponer otra fuerza todavía mucho mayor con la que rebasemos el estado límite y le demos movimiento al bloque en sentido ascendente que tenga ciertas características, ¿no? Obviamente, mientras propongamos una fuerza, como le apliquemos al bloque una fuerza con la que ni siquiera alcancemos el estado límite, el bloque se va a deslizar hacia abajo y que también tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y cuyas características también las podemos analizar, discutir. ¿Sí me explico? Pues vamos con la persona. El problema aquí tiene tres partes o incisos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero, primera instancia, es proponer una fuerza P de 100 newtons. ¿Por qué 100 newtons? Pues se nos ocurrió que fuera de 100 newtons, ¿no? Vamos a observar qué ocurre con esa fuerza P de 100 newtons. Voy a borrar. ¿Qué queda claro el planteamiento, no? Queda entendido, ¿no? Pues vamos a proponer una fuerza P de 100 newtons y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y vamos a suponer que hay un coeficiente de fricción dinámica igual a 0.12. O sea, la mitad del estático. Y vamos a empujar el bloque con una fuerza P que es de 100 newtons. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Cómo queda el diagrama? El diagrama ya queda un poco diferente. Voy a representarlo acá. Aquí está el bloque en el plano inclinado. Aquí está la componente tangencial del peso del bloque. La componente normal del peso del bloque. Fuerza normal. La fuerza P, nos pone que lo jalamos con un cable. La de fricción se presenta de esta manera, ¿no? Ya, ¿no? Okay. Vamos a poner suma de fuerzas en Y, pues ya queda. Para 343 minutos, ¿no? Peso 343.35 newtons, son los 35 kilogramos, ¿no? Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y igual a 0. No se va a mover en dirección perpendicular al movimiento. Entonces tenemos que la fuerza normal equilibra WY, que es el peso por el coseno del ángulo. El peso 343.35. ¿Y el ángulo cuál era? El ángulo quiere el ángulo equilibrante, ¿no? 13.496. 13.496, ¿no? ¿Cuánto da esto? Bueno, lo voy a calcular nuevamente para, si me equivoqué en algo, pues lo voy a corregir, ¿no? Entonces tenemos coseno de 13.496 y por 343.35, 333, así da lo mismo, 333, 169, 333.869 newton. Normal. Ahora ponemos sumatoria de fuerzas en X, ¿cuáles van a ser? Van a ser la fuerza P, con la que jalamos el bloque, menos WX, menos la fuerza de fricción. Vamos a ver cómo queda. La fuerza P la desconocemos. WX es el peso por el seno del ángulo.
la fuerza de fricción, coeficiente de fricción por la normal. Vamos a ver cómo. Cambio al color verde. Tenemos la fuerza P, la desconocemos. Peso 343.35 por el seno de 13.496 grados, menos coeficiente de fricción, que es 0.12, coeficiente de fricción dinámica, y por la fuerza normal, 333.869 newtons, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Pues nos queda igual a P menos esos dos términos. En primer término tenemos seno de 13.496 y por 343.35. 80-130, que ya lo habíamos calculado. Y el segundo término nos queda 0.12 por 333.869, nos da 40,024. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Esa suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, puesto que es únicamente el estado límite. El movimiento ascendente se va a iniciar, pero todavía no se inicia. El reposo está a punto de romperse, pero todavía no se rompe. Es el estado límite. Por lo tanto, esta fuerza P necesaria únicamente para alcanzar el estado límite es la suma de las otras dos. Entonces tenemos 80.130 más 40.024. 80.130, 40.024, 20.154. Creo que debe haber algún error ahí de dígito, ¿no? Obviamente es incómodo trabajar con tantas decimales. Aquí lo pondríamos P, y haciendo un redondeo aquí tenemos 80 y aquí tenemos 40. Bueno, pero aquí está algo mal, ¿no? Sí, serían 120, ¿verdad? P menos 120 igual a 0, por lo tanto la fuerza P va a ser de 120 newtons. En números redondos, y allá ignorando las fracciones, no los decimales. Entonces, con esta fuerza P de 120 newtons, ¿qué es lo que logramos? Pues únicamente alcanzar el estado límite. ¿Sí? Entonces, si no logramos mover el bloque hacia arriba, por lo menos evitamos que se moviera hacia abajo, que se deslizara hacia abajo. ¿Sí? Ya está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hay que calcular, lo relaciona a que el bloque apliquemos, que hayamos aplicado la fuerza P de 100 newtons, y que el bloque que habría pasado se desliza hacia abajo. Entonces ahí podríamos hacer cierto análisis del movimiento en sentido descendente, ¿no? Entonces se puede plantear aquí lo siguiente: puede determinar el tiempo que empleará el bloque en recorrer 15 metros en sentido del movimiento. Va a ser descendente. Entonces tenemos aquí ya en números redondos, habíamos tenido que la suma de fuerzas en X va a ser números redondos menos 20. Menos 20, porque eran 100, menos 20 son menos 120, son menos 20. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas menos 20, y el producto de la masa por la aceleración. La masa es de 35, logramos masa y desconocemos la aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton e igualamos la suma de fuerzas, que es menos 20, con el producto de la masa por la aceleración. Es 35 veces la aceleración, y obtenemos una aceleración igual a menos 0.577 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué es negativa? Pues porque el bloque tiene movimiento en sentido descendente, ¿sí?
Aquí el signo negativo de una aceleración no hay que interpretarlo pensando en que la velocidad disminuyera, o sea, que el cuerpo tuviera desaceleración, sino aquí se interpreta como una aceleración. Una aceleración negativa indica movimiento en sentido descendente. Eso ya lo habíamos determinado. Y también podemos determinar otras cosas, ¿no? Entonces aquí nos plantean el tiempo que empleará el bloque en recorrer 15 metros, así como el tiempo que empleará el bloque en recorrer 15 metros. Ya estamos en la etapa cinemática. Pues el tiempo, ¿cómo lo calculamos? El tiempo tenemos, va a ser, aquí tenemos la aceleración, es, bueno, el desplazamiento es aceleración, tiempo al cuadrado entre 2, de donde el tiempo va a ser la raíz cuadrada positiva de 2 veces el desplazamiento entre la aceleración. En este caso, es que se plantea el tiempo que empleará el bloque en recorrer 15 metros, 2 por 15, la aceleración es esta que calculamos, le ponemos signo positivo, no vamos a obtener un tiempo imaginario, un tiempo real. Entonces el tiempo va a ser de 7.21 newtons, perdón, 7.21 segundos. Ese tiempo es el que va a emplear el bloque en descender 15 metros. ¿Sí? Bueno, a lo largo del plano inclinado y con movimiento descendente. También vamos a determinar la distancia recorrida en un tiempo de 13 segundos. El inciso A, el inciso B del movimiento descendente. El inciso B se plantea la distancia que habrá recorrido el bloque en un tiempo de 13 segundos. Entonces calculamos X, aceleración, tiempo al cuadrado entre 2, la aceleración es la negativa, se está de aquí, 0.507 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo propuesto de 13 segundos al cuadrado y entre 2, yo arrojo un resultado de menos 48 metros con 76 centímetros. ¿Está? El signo negativo indica que el movimiento tiene el sentido descendente. ¿Sí? Hasta aquí hemos trabajado con el movimiento en sentido descendente. Damos la fuerza P, con la que ni siquiera alcanzamos el estado límite y el bloque se sigue deslizando hacia abajo. Pues aceleración negativa, pues en un tiempo determinado va a tener un desplazamiento negativo. Y hasta ahí está analizado el movimiento en sentido descendente. Entonces, en la segunda parte, segunda sección del problema, determinamos la fuerza P necesaria, necesariamente mayor a P, donde con la fuerza P' podamos alcanzar el estado límite. Y lo calculamos, y la fuerza P' fue de aproximadamente 120 newtons. Ya quitando los dígitos, que siempre es... Aquí ya está resuelta la segunda sección del problema y pasamos a revisar la tercera. ¿Tienen alguna duda por lo pronto? No, profe, ninguna. No. ¿Cómo sienten que voy de velocidad? ¿Sienten que voy algo rápido? No, profesor, todo normal. Cualquier duda que tengan, díganme, lo vemos. Vamos a pasar ahora a la tercera y última sección del problema, en donde vamos a determinar una fuerza P asterisco, obviamente mayor a P'. Entonces, con esa fuerza P asterisco, vamos a rebasar el estado límite y darle al bloque un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, obviamente en sentido ascendente y que tiene ciertas características. Pues vamos a pensar que queremos mover el bloque, podemos mover 80 metros en un tiempo de 10 segundos. Entonces queremos mover el bloque 80 metros en
en un tiempo de 10 segundos. Esto ya nos da la pauta de la aceleración que tenemos que va a experimentar el bloque al estar sujeto a fuerza asterisco. Pues la aceleración, ¿cómo la calculamos? La aceleración es 2 veces, aquí ya estamos en la etapa cinemática, la aceleración 2 veces el desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 80 entre 10 al cuadrado. Esto arroja como resultado una aceleración obviamente positiva, va a ser de 1.60 y son obviamente metros sobre segundo al cuadrado. Lo repito nuevamente, queremos mover el bloque 80 metros en un tiempo de 10 segundos y obviamente en sentido ascendente. Entonces tenemos que el bloque tiene que experimentar esta aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos que aplicarle la fuerza P en sentido P asterisco en sentido ascendente, de tal manera que el bloque es. Ya, nada más. Vamos a hacerlo entonces, ¿no? Tenemos lo siguiente. Escribimos. Vamos a verificar que P asterisco es mayor a P', mayor a los 120 newtons. Tenemos aquí que poner la suma de fuerzas, ¿no? La dirección correspondiente, ¿no? Piensa, tenemos unas fuerzas en X, ¿cuáles van a ser? El diagrama ya lo tenemos en la mente. Tenemos la fuerza P asterisco con la que empujamos el bloque, menos la componente del peso del bloque en dirección del movimiento, menos la fuerza de fricción. Esto va a ser masa por aceleración. Con esta aceleración, que va a ser diferente, ya vemos que es diferente de cero. Va a haber movimiento, ¿no? Pues vamos a calcularlo, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo queda esto? P asterisco la desconocemos. WX es 80-129. Ya lo habíamos calculado. La de fricción, vamos a poner nuevamente, es el coeficiente de fricción dinámica, fuerza normal, que es la que equivale a 333,869. ¿Cuánto nos da? P asterisco menos algo, ¿no? Menos algo, ahí, ¿no? Es P asterisco menos 120, 193. Suma de fuerzas, masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Cuánto es la masa del bloque? Entonces el peso es 35 kilogramos fuerza, la masa es 35 kilogramos masa. Y esta aceleración es la que va a experimentar. 35 por 1,60 nos da 50 newtons. ¿Sí? Y aquí es donde aplicamos la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas, que es esta, va a ser el producto de la masa por la aceleración, que es esta de ahí. Y ya. Así de sencillo, ¿no? Entonces tenemos P asterisco, y nos vamos a ponerle 120 números redondos, ¿no? Para no estar batallando con dígitos, y esto va a ser igual a 56. Por lo tanto, P asterisco, ¿cuánto vale? 176 newtons. Y ya está. 120 más 56 son 176 newtons. Ya está resuelto. La fuerza P con la que rebasamos el estado límite y le dimos al bloque movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en sentido ascendente y con esto. ¿Y qué entendió? ¿Cómo ven? Es decir, aquí pues lo podemos ir interpretando, lo podemos ir desmenuzando. Con estos 120, fíjense, antes que nada, aquí observamos que la fuerza P asterisco resultó mayor a la fuerza P', y P' a su vez resultó mayor a P. Aquí tenemos 176, P' fueron 120 y P fueron escasamente 100 newtons. Es decir, la fuerza de 100 newtons no logramos alcanzar el estado límite y el bloque se deslizó hacia abajo. Con la de 120 newtons alcanzamos el estado límite. Es decir, eran estos 120 newtons, quiere decir
esto de aquí, parte de aquí, es decir, logramos con P', al alcanzar el estado límite, lo que logramos es vencer la componente tangencial del peso del bloque, que son 80, más la fuerza de fricción, que son de 40 al 120, nada más. Y ya después, con P asterisco, ya rebasamos el estado límite. Entonces, con estos 56 newtons adicionales, logramos darle al bloque un ya movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia arriba y con este. ¿Se entendió? Entonces necesitamos, adicionalmente a los 120, necesitamos estos 56, en total 76. ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Entonces, P' significa como que estar en equilibrio. O sea, con la fuerza P, ¿qué logramos? Pues con la fuerza P no logramos nada, o sea, no logramos ni siquiera alcanzar el estado límite. El bloque se deslizó hacia abajo, con P, que es la de 100 newtons. Con P', que es de 120, únicamente alcanzamos el estado límite. ¿Me explico, no? O sea, no lo movimos hacia arriba, pero por lo menos evitamos que se moviera hacia abajo. Un equilibrio. Lo estático que es el reposo. No, precisamente le voy a decir que era el estado de reposo y ya sería el otro, es cuando se rompe el límite y ya hay movimiento. Se rebasa, más bien se rebasa, ya le dimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con ciertas características. Entonces, para eso necesitamos los 56 newtons adicionales. En total, pues, ya fueron 176. ¿Me explico, no? ¿Ya? Nada más. Que fue con P asterisco. O sea, con la fuerza P de 100 newtons no logramos nada. Ni siquiera alcanzar el estado límite y el bloque se deslizó hacia abajo. Después, con P', alcanzamos, con P' de 120 newtons, alcanzamos el estado límite. ¿Sí? Nada más. Y con P asterisco de 176 newtons, rebasamos el estado límite. Le dimos al bloque movimiento. Y que es rectilíneo uniformemente acelerado y tiene ciertas características. ¿Sí me explico, no? Sí, profe. Bueno, esto lo podríamos desglosar diciendo que con los primeros 100 newtons, ahí no logramos nada. Bueno, más bien diríamos, con los primeros 120 newtons, logramos alcanzar el estado de equilibrio. Y con los 56 últimos, ya lo logramos rebasar. Pues en total son 6. ¿Ya? ¿Sí queda entendido? Sí, profe. Está interesante, ¿no? Está poniendo bueno esto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué más podríamos comentar? ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bueno, lo que sigue después es el movimiento de partículas conectadas. Se les va a explicar a grandes rasgos, para que lo arranquemos la próxima clase. Vamos a ver el clásico o típico tema. Tenemos aquí un plano inclinado, la azotea o la mesa de trabajo. Digo plano horizontal, que es la azotea del edificio o la mesa de trabajo. Aquí tenemos el plano vertical, que es la fachada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aquí un movimiento clásico, típico bloque. Pues el jalado, aquí está todo el mecanismo, un disco fijado por acá. Y aquí tiene el bloque un bloque muy pesado. ¿Sí? Bloque A y bloque B. Y pues vamos o menos revisar la idea, ¿no? O sea, ver cómo son las tensiones, etcétera, ¿no? Se conocen los pesos de los bloques, las coeficientes de fricción en la parte horizontal. Y que más se puede calcular las velocidades, aceleraciones, en general movimiento, ¿no? Conociendo también las tensiones que ejercen las
los cables obviamente sobre los bloques, ¿no? Son problemas de ese tipo, ¿no? Básicamente. Ya con esto ya habremos terminado. Plantear aquí un problema. Se los voy a plantear nada más. Lo resolvemos la clase siguiente, ¿no? La clase siguiente, si vamos a... Es que puede que yo a lo mejor me tengo que ir a un protocolo ético, a un evento ético, que no es seguro, porque no quiero asistir desde la ocasión. A la 1 tendremos que dar una clase corta. Yo les aviso, ¿no? Entonces la idea es ver resolver este problema y entrar ya a capítulo 4, que es trabajo y energía, ¿no? Entonces les voy a plantear este problema como... La figura es más o menos esto, también ya vienen las notas. Entonces los bloques tienen este es el bloque A y el bloque B tienen los siguientes pesos. El bloque A pesa 98.10 newtons, que son 10 kilos. El bloque B pesa 20 kilos, son 196.20 newtons, y con un coeficiente de fricción estático aquí arriba igual a, o dinámico, 0.20, ¿no? Entonces aquí dice, si las cuerdas mostradas son flexibles o cuerdas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si las cuerdas mostradas son flexibles, extensibles y de masa despreciable, considerando nulo el peso de las poleas, nula la fricción entre estos y las cuerdas, también en los discos, calcular lo siguiente. Obtener la aceleración de los bloques A y B, considerando que A no voltea durante su movimiento y que B no se balancea durante su movimiento. Determinar la rapidez de B luego que haya descendido 2 metros a partir de la posición donde inició su movimiento. Y calcular, inciso C o número 3, calcular la magnitud de la tensión a la que se encuentra sujeta cada una de las cuerdas o cada uno de los cables. Nosotros vamos a verlo en la clase siguiente. Ya con esto ya damos por concluido el capítulo. Iniciamos el capítulo siguiente, que va a ser muy diferente. ¿Tiene algún comentario? Yo les aviso de cualquier cosa que haya, lo comentamos, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. ¿Tiene algún comentario? ¿Cómo ven la clase? ¿O sienten que voy rápido, lento? Muy No, bien. todo bien. ¿Todo Va bien? bien, profesor, va bien. Cualquier Sí, cosa, va bien. díganme. Lo ventilamos, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Te agradezco las observaciones de las notas, te las voy a corregir y se las paso. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos comunicamos antes del jueves, ¿no? Y para que lo vayamos revisando y ventilando, ¿no? Muchas gracias y que tengan excelente transcurso. Ana. Muchas gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Cuídense, profesor, gracias. Cuídense.